fue el viernes con un calor. No haga eso, por Dios. ¿Quién es que está demandando que Leonel suspenda su actividad? Pero por un calor, hay algo que llaman Somos Pueblo, que no lo hizo cuando Amarante, que era en un Palacio de los Deportes, pero que era en Santiago. Entonces, Somos Pueblo, tiene que ser igual para todos. Mida todos con el mismo. Con la misma vara, o defina para que usted está atajando. No, se te fue la mano ahí, Cristian, porque no Bueno, hay necesidad de hacer acusaciones. Los leonelistas organizan para el domingo, 10 de la mañana. Sí, Palacio de los Deportes, una actividad en la que informan que llevarán 1.200.000 firmas. Tengo que hablar con para completar en marzo que viene. Y marzo es el mes de la definición de Danilo. En marzo, los 2 millones de firmas. Es una actividad con contenido artístico, han dicho Radamés Jiménez y Bauta Rojas Gómez, y que le pedirán allí a Fernández que acepte la nominación. Esperemos. No los escuche por ahora, Leonel, pospone esa respuesta, si es posible para después de marzo. Marzo es muy lejos. El que está en el poder Leonel, puede esperar. después de marzo. El que está en el poder puede esperar. Pero, bueno, hay algunos comentarios con relación a la ley de partidos políticos a propósito del acto del domingo. Sin embargo, los diferentes aspirantes han estado haciendo actividades y esto no se ha discutido. Tenemos ley de partidos. La Junta llamó a los partidos para discutir cuándo realizarían las primarias. Antes de eso, emitió un documento sobre actividades anticipadas de los partidos políticos. De pre-campaña. De pre-campaña, a la que los partidos no hicieron caso. Algunos dijeron que esperara la ley, pero con ley o sin ley han seguido haciendo sus actividades, aunque bajo techo. Falta la ley electoral, que parece que no habrá mayores problemas, porque ahí los dos trenes principales no tienen mayores contradicciones. Y según Aristide Victoria Yep, que reasumió la comisión bicameral, los trabajos están bastante avanzados y podría ser cuestión de algunas semanas. Pero Alfredo Pacheco ha definido algunos temas que ojalá y pueda él esbozarlo con nosotros, porque que pueden ser motivo de conflicto. El tema del financiamiento a los partidos políticos, tope de gasto en las campañas. Y terminó la paz. Aquí se viene a trabajar. Regresó Vivian. Aquí el tema del financiamiento a los partidos, los topes por candidato a las campañas, los controles de garantías electorales. Me refiero a garantías electorales, por ejemplo, un alcalde no puede estar inaugurando en el periodo de campaña obra, ni el presidente de la República puede estar encabezando actos de inauguración en el periodo, y así como otras cosas que están prohibidas y que hay un borrador de garantías electorales propuesto por doña Milagros y que yo en ese momento le acompañé en la redacción de ese documento. Eso no es un tema que pasa por debajo de la mesa, ahí puede haber serias discusiones, muy serias discusiones. Y el otro tema que ha planteado Alfredo Pacheco que puede generar complicación es la creación del fiscal de la Procuraduría Electoral de la República Dominicana, una urgencia. El financiamiento de los partidos políticos y la Procuraduría Electoral son dos temas que no soportan más. Amén de definir garantías electorales en la República Dominicana. Sobre las garantías, si los presidentes intentan la repostulación, y no me voy a meter en la discusión de la Constitución y eso, el tema de las inauguraciones tiene mayor vigencia porque vinculan al presidente directamente. Pero o a los alcaldes en su caso. Los alcaldes, correcto. Pero me refiero a los presidentes por el poder que tiene un presidente. Cuando el presidente no está en la contienda, eso puede reducir su efecto y quizás no había tanta pugnacidad. Yo creo que es saludable que 3 meses antes o 2 meses antes los presidentes suspendan los actos inaugurales. Suspendan los actos inaugurales porque están
vinculados directamente con la promoción de candidaturas, claro, y con la promoción del partido de gobierno en el municipio o a nivel nacional. Y delatan desigualdad. Claro. Porque claro, yo no claro. puedo inaugurar nada si yo estoy fuera del gobierno, entonces Exacto. explícamelo tú. Entonces, eso es importante. El fiscal electoral también es muy importante. Nosotros no hacemos mucho con consignar que va a ser sancionado tal cosa, que va, si nadie le da perseguimiento. No tiene sentido. Mira lo que pasó con la denuncia de los funcionarios de las mesas electorales y de los que encargados de los escáneres que no fueron a trabajar. Yo lo contacté en Santiago, cerca de 1,000 personas no fueron a trabajar, debían estar presos con una sanción entre la costilla. Eso pasó. Y las personas en los colegios que dicen que el dinero, la compra de cédula está prohibida, al que se descubra. Entonces tiene que haber fiscales electorales. Claro. En esto siempre habrá la dificultad hasta que maduremos institucionalmente, en que al que esté la oposición podría denunciar supuesta discriminación de los fiscales electorales. Aquí los fiscales estamos caminando en la carrera, hay muchos fiscales de carrera, al extremo de que el presidente Medina se quejaba en la entrevista del domingo pasado. Yo no he podido cambiar un fiscal. Ha avanzado bastante, pero todavía quedan, muchos se metieron en la carrera después de estar ya en los puestos. Y la mayoría está vinculada, digamos, al partido de gobierno, al PLD. Y esa dificultad. Y seguimos avanzando, pero yo creo que tenemos esa dificultad, tiene que haber un fiscal. Esa dificultad de la escasez de fiscales y de que la escuela apenas ahora es que comienza a dar su fruto, tú tienes que aderezarla con el inconveniente de que nosotros no tenemos una cultura de derecho electoral desarrollada en el país. El derecho electoral, tú puedes encontrar un tipo como Roberto Rosario, 4 o 5 gente contados que dominan el derecho electoral, que es una especialidad dentro del área del derecho. Entonces, también tenemos ese inconveniente. Sí. Y en el Tribunal Electoral, a propósito de ese comentario, hay personas que asumen, hay algunos con experiencia con desconocimiento total, hay otros que asumen, pasan por ahí y salen de ahí y siguen con los mismos déficits. Eso es lo peor. Un abrazo. Ese mismo. La verdad es que me identifico con esa línea de reflexión que manejaban ustedes en relación con el tema electoral en esta coyuntura. Y entonces yo estaba recordando las expresiones, como fue conocido un diputado del Partido Reformista que ganó cuando la oposición se retiró en las elecciones de 1974. Apellido Montero, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sí, él solamente usaba una expresión para intervenir en las sesiones de la Cámara de Diputados. Él decía, corroboro. Corroboro. Entonces yo digo, corroboro con ustedes, estoy de acuerdo con ustedes en este sentido, ciertamente. Ha caído en desuso la expresión, pero válida. Pero válida, ¿no? ¿Verdad? Honorables, ahora es la que más. Ahora es honorable. Pero bueno, es importante todo esto, y esto hay que recrearlo, discutirlo, porque aunque la ley electoral ha estado por ahí, pero es evidente que la semana próxima, el miércoles creo que va a ser la primera sesión de esta legislatura y de la presidencia de Camacho. Esto va a entrar con mucha fuerza. Entonces es importante hacer la discusión sobre todo esos elementos de las garantías electorales, del fiscal, de los elementos de mayor perturbación, los controles de financiamiento. Vamos a llamar a Pacheco Lea a ver si aparece nuestro buen amigo Alfredo Pacheco Osorio. Damos la bienvenida Don Pedro Jiménez, caramba. Saludos al país. Saludos, don Luis José Chávez. Bienvenido, marrón vaquero. Jiménez. Don Cristian Jiménez. Jiménez con Z, ¿no? Sabes que desde que yo ingresé a la televisión me han dicho que el marrón, aunque esto es radio, que no me coloque chaquetas marrón en televisión. A mí me han dicho eso, sí. Y además, en mi caso, yo uso muy poco el marrón porque es un color muy oscuro para mí. Para Luis no, para Luis está bien. Los blanquitos así bonitos pueden darse sus colores. ¡Protesto! Pasteles, pero es una infamia. Tenemos un colorcito más apagadito. Sí, todo así clarito, riquito. Riquito, de clase alta, viven en Naco.
Pelito. Los de Agustinita tenemos que usar azul para destacar. Ocoeño, parecen ocoeños. Ocoeño, Jarabacoa, Constanza. ¿Qué le parece de dinero? Yo estoy buscando. ¿Qué fue lo que le pasó a Pepe? ¿Qué parece? Estoy buscando una información que aparece en la edición de hoy del periódico El Dinero que habla sobre la magnitud de la pérdida que ha registrado Cuba a propósito del embargo aplicado por los Estados Unidos. Más de 900.000 millones de dólares. Eso me suena una cifra realmente fabulosa e increíble. En los últimos 60 y tantos años, es decir, desde que se aplicó el embargo. Y además eso es una excusa. Y la verdad es que sea cual sea el monto de las pérdidas generadas por el embargo a Cuba por los Estados Unidos, que era hasta el año 1959 el principal, pero muy por encima de todo, de los Estados Unidos. Digo, perdón, de Cuba. El casino de Estados Unidos. El casino, sí. No. Los principales ingenios cubanos estaban. Los principales ingenios cubanos eran propiedades norteamericanas. Sí. La mayoría, una parte muy importante de la industria cubana era de propiedad de ciudadanos norteamericaos, de empresas norteamericanas. Y los gringos le tienen una cuentecita ahí de todo lo que tienen que devolverle. Cuando se produce la revolución, justamente cuando comienza el año 1959, porque el 1 de enero es que justamente ingresa Fidel Castro y su gente a La Habana. Los barbudos. En ese momento, ciertamente, Estados Unidos o ciudadanos de Estados Unidos tenían más de 7.000 empresas y propiedades contabilizadas en Cuba. En febrero, es decir, prácticamente 2 meses después de haberse producido el triunfo de la revolución, el gobierno revolucionario encabezado por Fidel decidió confiscar todos los bienes de ciudadanos. Entonces el embargo ¿en qué monto? ¿Quién es que da ese monto? Lo voy a buscar aquí. ¿Norteamericanos o cubanos? No, lo dijo el canciller cubano. Pero ciertamente... ¿Cuál es la...? Bueno, ¿para dónde que vamos? Yo quiero ir justamente a decir que evidentemente ese fue un mal negocio. ¿Para quién? Para el régimen cubano. O sea, confiscar los bienes... No, ellos se han agarrado de ahí para justificar su fracaso y su incapacidad y el hundimiento de ese país. Se han agarrado de esa excusa. No, pero no es solo una excusa. No es una excusa, es una realidad. Penosamente Estados Unidos cayó, que perdieron el principal mercado. En esa trampa torpemente, porque tenía que quitar esa vaina y iba a pasar lo mismo. Lo mismo que está pasando ahora. Ha despegado Cuba después del acuerdo de acercamiento con Estados Unidos. Ningún gobierno del mundo... ningún gobierno, ningún régimen político acepta la confiscación de los bienes de sus nacionales en otro país y se queda con los brazos cruzados. La confiscación se produjo. La revolución fue un fracaso, patrón. No, pero yo no quiero juzgar eso. Yo quiero jugar el mal negocio que hizo Cuba, porque se quedó con esas 7.000 empresas y propiedades norteamericanas a cambio de lo que representó justamente el impacto del embargo. Aquí van a confiscar. No, compañero, con eso. Señores, lo que pasa es un dicho. Y aquí no tenemos esa clase de porque estoy buscando por dónde que Luis viene. Porque la CEPAL acaba de dar. Lo que yo quiero decir es a lo que me refiero es que yo me acordé de una frase muy dominicana que dice que el que se va a joder no calcula. Porque la confiscación de las empresas y propiedades de norteamericanos en Cuba, Pedro Jiménez, fue en febrero del 59 y el embargo se decretó en octubre de ese año. Es decir, Estados Unidos tomó la decisión alrededor de 7 meses después o 6 meses después de la decisión del gobierno cubano de confiscar los bienes de Estados Unidos. Entonces, evidentemente fue una decisión provocada por el gobierno de Fidel Castro, hay que decirlo claramente. Patrón. Todo lo que le pasa a Cuba lo provocaron ellos. Lo bueno y lo malo. Ahí está. Patrón, para mí esa es la lección. Usted me perdona que yo diga que la revolución cubana y aquella... Fue un fracaso. Fue un maldito fracaso. Perverso. Y la copia mal hecha
de la revolución cubana que se acaba de hacer en Venezuela, ya ustedes pueden ver los resultados, es todavía peor. Y tú sabes que el gobierno de Estados Unidos en muchas ocasiones intentó llegar a un acuerdo. Sí. Es decir, un acuerdo mediante el cual se compensara. Pero iba a perder Cuba la justificación de mantener adocenados a todos esos cubanos. Y nunca hubo un acuerdo. Pero ciertamente el daño económico del embargo es muy grande, pero evidentemente fue causado por una decisión equivocada del gobierno. Yo quiero referirme a dos temas. El primero es leer esta comunicación que envía a los medios el miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y quien era el coordinador del equipo político del fenecido Ramón Monchi Rodríguez, Lenín Santos, que descartó completamente la versión de que don Monchi, como le conocíamos algunos cercanos a él, fuera víctima de presiones por un funcionario palaciego. Él dice que quienes tuvieron la oportunidad de conocer a Monchi Rodríguez saben que él no era una persona de recibir presiones y que no necesitaba ningún tipo de intermediación para conversar con el presidente Danilo Medina. Él dijo que Monchi era un propulsor de la unidad dentro del Partido de la Liberación Dominicana, en el entendido de que la unidad hace la fuerza. A mí me consta que Monchi era así. Monchi no tenía conflicto con absolutamente nadie. Él dijo que el martes 7 de agosto Monchi encabezó el acto de la celebración de los 6 años de gobierno de Danilo Medina, calificándolo como el mejor presidente que ha tenido República Dominicana, como orgullo de los PLDistas. Como podemos ver, estamos frente a un hombre de convicciones políticas claras y firmes. Entendemos que por lo sorpresivo de este evento pueden surgir muchas especulaciones. Sin embargo, quienes conocimos a Monchi sabemos de su firmeza y temple, afirmó el miembro del Comité Central del PLD. El señor Lenín Santos dijo que la muerte de Monchi se produjo y es parte de las estadísticas que tenemos los dominicanos de la gente que muere por infarto, y eso no hay que buscarle la quinta pata al gato. Claro. Monchi vivía en un estrés constante, que yo mismo llegué a hablar con él y decirle: Monchi, es que tú no puedes vivir en Santiago y trabajar en la capital. Tú no puedes convocar una reunión a las 7 de la noche en Santiago y salir a las 5 matándote de la capital, porque te vas a morir, te va a dar un cáncer de estómago. Se lo decíamos a diario y se lo decía a su mujer, se lo decían sus hijos, se lo decía a la gente que trabajaba con Monchi. ¿Tú me entiendes? Monchi era un trabajador incansable, una seriedad. Cuando se comprometía con algo, ahí estaba cumpliendo. Entonces, venir ahora a saltar con una locura, con un disparate como ese, de que del Palacio presionaban a Monchi. No, hombre. Monchi no cogía ese tipo de presión, porque ¿quién le iba a presionar a Monchi? ¿Para qué lo iban a presionar? Camacho dio una respuesta contundente. Es un disparate. Tiene sentido el chismecito que está circulando en algunos círculos, valga la rimbombancia, diría yo, en el sentido de que el alcalde de Santiago no asistió al CPL. No, ustedes conocen cómo se maneja Abel, señores. Abel es un tipo que se cree que está por encima del bien y del mal. Y quizá como él y Monchi tuvieron ese enfrentamiento político, nunca llegó a lo coyuntural, le diría uno, y coyuntural, ¿no? Que Monchi, después que terminó el proceso, que el danilismo le sacó la alfombra y no lo apoyó en nada en Santiago, ¿qué hizo Monchi? Con su grandeza que le caracterizaba, se sumó a la campaña de Abel. Si no, Abel no gana. Unificó el partido, que él es era el líder de Santiago, y lo sabe Abel y lo sabe todo el mundo, y hizo que Abel ganara las elecciones. Pero Abel no tiene los vínculos dentro del PLD de Santiago que tenía Monchi. Abel es un dichoso de la política. Abel es un tipo que ha sido dichoso. Primero Leonel lo hizo 8 años presidente de la Cámara. De ahí lo hicieron miembro del comité político del PLD. De ahí va a Santiago y toma una plaza y se hace alcalde, que creo que es la última que va a tomar. Entonces Abel está distanciado de todo, porque Abel ya se cree que él está por encima del promedio de los políticos dominicanos, y por eso él no fue. Pero Fernando Ramírez sí estaba ahí, ¿no? Fernando Ramírez no es ni siquiera miembro del PLD. Fernando Ramírez no es el alcalde de Santiago. Fernando Ramírez no es miembro del comité político ni central del PLD. Fernando fue como periodista, como hubiese ido yo si hubiese tenido la oportunidad. Y ahí estaba el presidente. Eso fue un acto mezquino de Abel. El presidente en la iglesia. Coño, por Dios. Y caminó hasta el cementerio. Claro. Estuvo ante el cementerio y hasta el final. Leonel estuvo ahí. Leonel estuvo en Margarita estuvo ahí. Todos. Todo el comité político estuvo ahí. Y sobre las presiones y tensiones. No hay quien coja más presión
que un presidente de un país como este. Exacto. Y los ministros, funcionarios, el que ha tenido alguna relación con un director general o un ministro que asuma con seriedad sus funciones, sabe que todos los que, bueno, de funciones nacionales, que se mueven hoy a Santiago, que están a la Romana, que llegaron a las 5 de la tarde, que, como ocurrió en el caso de Monchi Rodríguez, vinieron al acto del presidente del partido, pero tenían responsabilidades en la provincia temprano, y muchos marcharon la misma noche o al día en la madrugada, y uno que invita a gente a programa, te dice, mira que estoy en Santiago, bueno, yo llego, yo salgo temprano, o yo voy a dormir en tal lugar y llego temprano. Hay mucha tensión y mucha presión propias de las mismas actividades. Así es. Pero que le presionaban. No, bueno, mira, a mí me dijo Bauta Rojas Gómez, en la mañana tempranito, el día en que murió Monchi, estaba preguntando, me dice, con mucho pesar, me dice, murió buscando la unidad. Se refería Siempre. que había estado en primera fila. Ahí estaba. En el local del PLD, en el acto de puesta en circulación del libro del presidente del partido. Además del respeto que él le tenía a Leonel, que era un respeto sepulcral, si se pudiera llamar así, eclesiástico, qué sé yo. Fue porque Monchi fue el que hizo el éxito que tuvo Amarante en Santiago. ¿Ustedes sabían eso? Que eso quizá le aceleró a él ese proceso que él tenía varios días con un dolor en un hombro, le dijo uno de los familiares amarillos. Concho, ese dolor en hombre es un signo. Es un signo, pero el cansancio, la responsabilidad de este hombre, que era un coloso, se fue y montó esa actividad. No fue Amarante que llevó esa gente la llevó Monchi Rodríguez, que era el líder que Amarante te pronuncia las palabras. Entonces el discurso de Amarante fue muy bélico contra Leonel. Entonces Monchi dice, coño, espérate, yo fui que monté esto, yo no quiero que este hombre vaya a pensar que yo soy parte de ese discurso. Jamás. Y fue y cumplió con una invitación que le había externado Leonel en su condición de presidente del Comité Municipal de Santiago. Y va, porque ¿de quién es que Leonel es presidente? Es del PLD. Era una actividad en el PLD. Y una actividad en la Casa Nacional del PLD. Y era sobre escritos en el PLD, cuando Vanguardia y esas cosas. Era una alta distinción estar en esa actividad. Y eso fue lo que hizo Monchi, pero tú sabes que aquí todo la intriga. La quinta pata al gato, de todo quieren hacer un morbo. Dejen allá a la memoria de Don Monchi tranquila, que descanse en paz. Fue un tipo extraordinario, amigo de los amigos. Déjenlo tranquilo. Abel no fue, Abel que cargue con su culpa. El electorado de Santiago en su momento le va a pasar una factura a Abel por ese tipo de mezquindad, porque es una mezquindad. Una maldita mezquindad. Que a mí fuera Mauricio.